Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado el teorema fundamental del cálculo que nos da una manera efectiva para calcular integrales definidas. A saber, uno encuentra una primitiva o antiderivada para la función que está integrando, se evalúan los extremos de la integral y se resta. Ahora, nosotros no tenemos muchas técnicas hasta el momento para encontrar esas integrales definidas. Yo les puedo presentar una función para la cual existe una primitiva, sin embargo encontrarla es un poco más escondido. Y para eso tenemos que dar ciertas técnicas. En ese sentido, hay dos técnicas que son importantes, que normalmente es sobre todo lo que se basa, que es la sustitución y la integración por partes. Entonces, en este momento ustedes solamente deberían estar disponiendo de una tabla de integración, o sea, conocer algunas funciones con primitivas sencillas. Y ahora vamos a empezar con las técnicas. La primera es justamente la sustitución. Así, bueno, esta introducción establece una supuesta relación entre esto y el cálculo de área entre curvas, a pesar de que acá dice que esto va a ser respondido, o que vamos a intentar responder durante la semana. Es muy posible que esa relación no se logre ver. Así que para nosotros quizás va a ser mucho una clase para el método sustitución y otra clase para el método de área entre curvas que perfectamente pueden funcionar en paralelo, o sea, sin una relación aparente entre ambos. Dicho esto, veamos de qué se trata esto de la fórmula de sustitución. Entonces lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es que hay una forma de cambiar variables y que cuando uno cambia de variables también hay un cambio en los extremos de la integral. Veamos específicamente qué dice el problema. Tenemos una función g, define un intervalo con valores en otro intervalo j que es derivable y tiene derivada continua. Son hipótesis que necesitamos para la función de cambio de variable. Normalmente cuando nosotros escribamos esto, uno va a dar una mirada rápida y se va a convencer fácilmente de que esta hipótesis se cumple, pero hay que establecerlo en el teorema. Y tenemos una función f que es continua en j, y vamos a llamar como g de x igual a u. Entonces la función compuesta va del intervalo de a hasta b a valores reales, y pasa lo siguiente, tenemos esa fórmula. Así como está presentada, quizás no se ve muy como simple de acordarse. Sin embargo, lo vamos a poner en práctica para que sea natural. Pero veamos qué es lo que dice. Tenemos entonces nuestra función a integrar a la izquierda. Es un producto de dos funciones. Y vemos en el primer factor que todo depende de la g de x. Entonces, es como si estuviéramos trabajando como g de x como nuestra variable de integración, excepto que tiene que venir acompañado de un factor que es el g'. Vamos a ejemplo, si en la expresión de la función que queremos integrar aparece muchas veces la función seno, por dar un ejemplo, e elevado a seno de x, que por sí sola no se ve fácil de encontrar una primitiva, pero sin embargo está multiplicado por un coseno que es la derivada de seno. O no sé, 1 sobre 1 más seno cuadrado, y eso está multiplicado por el coseno, que es justamente la derivada de seno. Entonces nosotros podemos usar todo eso para convertir nuestra integral, si vamos de izquierda a derecha, en una integral que debería ser más simple de calcular. Cambiando a una nueva variable que le llaman u, y como el u viene a ser g de x, los extremos de la integral también cambian, porque el x varía desde a hasta b, el u no puede variar desde a hasta b, varía desde g de a hasta g de b. Entonces todo eso es lo que uno tiene que considerar para esto. Entonces, vamos a resumen. La función que queremos integrar, pensemos que vamos de izquierda a derecha. Aparece una función de x en muchas partes, y justo está multiplicado por la derivada del g. Entonces, cuando yo realice el cambio de variable, voy a escribir lo siguiente. Vamos a respetar aquí letra u igual g de x.
En algún momento, quizás en esta clase, quizás en un futuro cercano, lo voy a decir porque no me gustó usar la letra U en la sustitución, pero ya veremos. Fíjense que si uno va de izquierda a derecha, el G' de X, entre comillas, desaparece y el de X se convierte en DU. En realidad uno debería decir que el DU es G'X de X. Es decir, el G' junto con el de X pasa a tomar ese lugar. Por lo menos visualmente es claro si es que uno escribiera que du de X es lo mismo que la derivada del G y multiplicar el dx. Eso, estrictamente hablando, no es correcto decir que multiplicas por dx porque escribir du sobre dx es parte de una notación. No es que realmente esté dividiendo dos números. Pero digamos, para acordarse igual es útil. Y por eso lo voy a dejar escrito así. Entonces tengo que escribir quién es mi nueva variable, quién es el que va a tomar el lugar del du, y tengo que escribir cómo verían los extremos. Si el x es a, entonces el u es g de a. Si el x es b, el u es g de b. De esa manera uno observa que los extremos de integración cambian. Ahora, cuando normalmente uno revisa lo que hacen los estudiantes muchas veces, digamos, que lo he visto en semestres pasados, ocurre que a los estudiantes se les olvida cambiar los extremos del integral. Hacen todo el cambio dentro del integral y el de x por du, digamos, lo cambian bien, pero se les olvida esta parte, resuelven la integral y después mágicamente se acuerdan de que tenían que hacer esto. O regresan la variable x y hacen como que no se notara. Sin embargo, es importante, y esto lo digo para que ustedes eviten cometer esos errores, de que tienen que cambiar los extremos del integral. Entonces, eso es el teorema con el que vamos a trabajar en esta clase. Aquí abajo establece que vamos a proporcionar un breve bosquejo de la demostración. Vamos a decir por qué esto es verdad. Y para eso vamos a utilizar una F mayúscula, que es primitiva de la F minúscula. Eso significa que la derivada de la F mayúscula es la F. ¿Y eso por qué lo vamos a hacer? Porque en el fondo la F mayúscula nos permite escribir de alguna manera conveniente la integral que está a la derecha. Entonces observemos qué pasaría si nosotros derivamos la F mayúscula compuesta con la G. Si nosotros usamos la regla de la cadena, tenemos F' evaluado en G de X por G' de X, y eso es, sabiendo que el F mayúscula prima es la F minúscula, eso es justamente lo que está en la función integral a la izquierda. Nos queda F de G de X por G' de X. O sea, nosotros estamos aprovechando una primitiva de la F para poder escribir una primitiva de lo que está en la integral de la izquierda. Y aquí usamos el segundo teorema fundamental del cálculo, en la izquierda. Para lo que está dentro de la integral, conocemos nuestra primitiva, que es la F mayúscula evaluada, o sea, compuesta con la G. Evaluando los extremos de esta integral A hasta B. Ustedes saben que eso es F mayúscula de G de B menos F mayúscula de G de A, entonces fíjense que lo podemos escribir como F mayúscula de X, evaluando ahora en los extremos de la integral de la derecha. Y ahora sabemos que la F mayúscula es primitiva de la F, esto lo podemos escribir como la integral de la derecha. Y por eso nos queda cambiado de G de A hasta G de B, de la F de U de U.
Así que tenemos ese resultado. Vamos a limpiar todo lo que está en la pantalla para seguir avanzando. Entonces, nuestra idea, en muchos contextos, tener una integral de aspecto largo, como la que está a la izquierda, y usar un cambio de variables conveniente para expresarlo de una manera más simple. Y si nosotros confiamos aquí, vamos a tener una integral más fácil de resolver. La observación es algo que nosotros comentamos. Para usar el teorema anterior, use u igual g de x, de u es g' x de x, en una g derivable y continua. Y lo que está destacado, junto con el cambio de límite de integración, lo que yo les dije que muchas veces se lo olvida al estudiante, eso ustedes lo tienen que recordar para que no se lo olvide a ustedes. Vamos al ejemplo. Calculen la integral presentada aquí. Tenemos cotangente de teta por cosecante cuadrado teta. Quizás no se ve fácil encontrar una primitiva para la función trigonométrica que está aquí. Que digamos hay muchos factores envueltos, entonces no es tan fácil así. Sin embargo, la solución pasa por observar que estamos multiplicando dos funciones y observar que esta segunda, cosecante cuadrado, está relacionada con la derivada cotangente. Entonces, antes de mirar la solución, donde ya está todo explícito, observar que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado teta. Entonces, si mi nueva variable, el u que aparece aquí es cotangente, lo que está a continuación, cosecante cuadrado teta de teta, sería el de u cambiado de signo. Y eso nos hace pensar justamente en lo que está indicado aquí. Entonces vamos a usar como mi nueva variable a la cotangente de teta, el de u es menos cosecante cuadrado teta de teta. Tenemos que cambiar los extremos de la integral. Si teta vale pi cuartos, cotangente es pi cuartos. O sea, disculpe, cotangente de pi cuartos es 1. Ese es el extremo inferior para nuestra parte integral. Entonces vamos a escribir las cosas. La u es cotangente, el de u es menos cosecante cuadrado teta de teta. Así que ustedes pueden ver que aquí tenemos u, aquí tenemos menos de u. Cuando teta es pi cuartos, el u es cotangente de pi cuartos, que es 1. Y cuando teta es pi medios, cotangente de pi medios es 0. Así que la integral va desde 1 hasta 0. Quiero que ustedes puedan ver aquí. Entonces, los extremos de la integral cambian. Ahora es desde 1 hasta 0. Lo que dije que iba a ser u es u. Lo que dije que iba a ser menos de u es el de u con este menos que está afuera. Y ahora voy a hacer el signo menos para cambiar los extremos de la integral. Cambiar el orden de integración. En vez de integrar desde 1 hasta 0, voy a integrar desde 0 hasta 1. De la función u de u. Y ustedes bien saben eso. Bueno, encuentro la primitiva, que es u cuadrado sobre 2. Lo que podemos usar, evaluamos los extremos, restamos, me queda un medio. Entonces la enseñanza de este ejemplo es que tenemos una expresión no tan simple, en este caso por medio de funciones trigonométricas, y por medio de una sustitución lo escribimos como una integral de una función bastante fácil de integrar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la integral sustituida quedó en negativo? Ahí me perdí un poco. Sí, lo voy a explicar. Está en lo que indicamos aquí con el de u. Lo voy a explicar de nuevo. No hay problema con eso. Con esa variable u que tenemos, el de u es menos cosecante cuadrado teta de teta. Uno tiene que escribir todo esto.
lo que nosotros tenemos aquí es sin el signo menos. Entonces multiplico por menos 1, me queda menos de u. Cosecante cuadrado teta de teta. Entonces voy a volver aquí. Todo eso se cambia por menos de u. Esto se cambia por u. Los extremos sabemos que van a cambiar. Entonces, un paso antes de esto sería que me queda la integral desde 1 hasta 0, u, me queda menos de u. Y lo que hacen aquí, en vez de explicarlo de esa manera, es el menos de aquí lo dejan como fuera de la integral. Si me da un factor menos 1, lo dejo por fuera de la integral. Con eso llego acá. Gracias, profe. Sigamos, deberíamos tener algunos ejemplos más para poder trabajar en esto. Bien, este ejercicio la idea es que lo pueden trabajar ustedes, les voy a dejar algunos minutos para que lo piensen también y a ver que lleguemos a una respuesta. Tenemos una función continua y tenemos esa integral, desde 0 hasta beta por seno de pi sobre beta, de una f es igual a 6. Evaluar esa integral que está abajo, de 0 hasta pi sobre beta, de f de beta seno de teta por coseno teta de teta. Vamos a tener la grabación para que ustedes lo puedan pensar un poquito. Y bien, lo que tenemos que hacer es calcular la integral que está escrita abajo, y para eso sería conveniente si se puede escribir como la que está arriba o alguna relacionada con la que está arriba. Así que lo que nosotros deberíamos intentar es un cambio de variable adecuado para que esta integral abajo se parezca con la de arriba. No sé si proponen algún cambio de variable ustedes adecuado. Si ustedes proponen algo, me lo pueden decir ahora. Bueno, veamos arriba. Arriba tenemos f de x, abajo tenemos f de beta por seno teta. Entonces, a mí me gustaría convertir todo lo que está dentro de ese paréntesis, el beta seno teta, convertirlo en x. Así que una buena idea sería que este fuera el x que estoy buscando. Ustedes pueden decir que hay un problema con eso porque me está faltando el coseno de teta que no aparece arriba. Sin embargo, justamente esa es la idea, porque el coseno teta está relacionado con la derivada de lo que estamos proponiendo. Así que, de hecho, si ustedes miran aquí arriba, tengo x igual a beta seno de teta, debería escribir acá. El de x sería derivar esto, beta coseno teta de teta. Y ahí está casi lo que nosotros tenemos aquí. Lo único que falta es un factor beta, entonces lo vamos a reescribir, lo que está aquí. Todo eso da origen al de x dividido beta. Todo bien hasta aquí porque el beta es una constante positiva, así que se puede hacer todo esto tranquilamente. Tenemos que ver cómo cambian los extremos de la integral, así que eso lo voy a marcar aquí, de que los extremos de la nueva integral no van a ser necesariamente los mismos. Si θ vale 0, reemplazo aquí, me queda x igual a 0 también. Bueno, el extremo inferior queda igual. Y si el θ es pi sobre beta, el x va a ser beta
por seno de pi sobre beta. Entonces, en este ejercicio hay evidencia de que uno puede convertir la integral de abajo en algo relacionado con lo de arriba, ya sea por lo que estaba dentro del paréntesis, llamarlo como x, y aquí me voy a quedar algo relacionado con la derivada, ya sea porque los extremos también cambian de forma adecuada. Si aquí tenía pi sobre beta y arriba tengo beta por seno de pi sobre beta, eso también es evidencia a favor de usar este cambio de variable. Pero son cosas que ustedes van a tener que ir practicando con algunos ejercicios que ustedes encuentran en los libros guía típicamente. Hay suficiente materia para que ustedes aprendan, digamos, a usar este método en distintas circunstancias. Y bien, ya tenemos todo lo necesario para reescribir esta integral. Para no escribir todo, ¿no? Lo voy a llamar como I mayúscula a la integral que estoy buscando. Y aquí abajo voy a escribir que esta integral se convierte en la siguiente. Los nuevos extremos son el 0 y beta seno de pi sobre beta. Tenemos f de x. Y todo lo demás se convirtió en dx sobre beta. Es todo igual que arriba, excepto el sobre beta. El sobre beta es un factor 1 dividido beta que está multiplicando y que lo puedo sacar de la integral. Y me queda la integral de arriba. Así que esto es 1 sobre beta por 6, o bien lo podría escribir como 6 sobre beta. Esa es la respuesta, ese es el valor de la integral, que naturalmente depende de ese parámetro positivo beta que estamos trabajando. Si quieren preguntar alguna cosa, lo pueden hacer ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa para responder dudas sobre este ejercicio en particular. Profe, ¿por qué queda de x partido beta? De x partido beta, lo que expliqué acá. Eso viene como consecuencia de esto. Cuando yo escribí el de x y me queda beta, coseno teta de teta, me doy cuenta que a la derecha es lo mismo que yo quería obtener, excepto por el factor beta. Entonces puedo dividir. De x sobre beta es coseno teta de teta. Entonces eso está justificado porque puedo hacer la división por beta. No estoy mezclando las variables de hecho en esta igualdad, así que me queda de x partido beta, todo depende de x a la izquierda, todo depende de teta a la derecha, y puedo hacer eso. Porque yo quiero que en la nueva integral no aparezca la variable teta, quiero que aparezca la variable x, así que lo puedo hacer. Ya, profe, me quedó claro. No sé, ¿algo más quieren preguntar? Sigamos. Al parecer no hay más preguntas todavía, así que sigamos. Digamos, subsección dentro de la clase de hoy es una aplicación de lo que hemos hecho con sustituciones. Así que probablemente nos convenga dar una demostración utilizando el método, o las nociones al menos. El teorema de sustitución simplifica los cálculos de las integrales definidas de las funciones pares e impares sobre intervalos simétricos respecto al origen. Los intervalos de la forma menos a hasta a, donde la a es un número positivo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una función definida en un intervalo, desde menos a hasta a. El a es una constante positiva, con valores reales.
una función continua. Según el ítem 1 o el ítem 2 vamos a imponer una condición de paridad sobre la f. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrar la contraparte geométrica de lo que está escrito aquí. Ustedes saben que la integral representa el área bajo el gráfico de la función. Hay que tomar unas consideraciones si la f hubiera valor negativo en algún lado, pero para explicar la idea no está mal usar una función, por ejemplo, que fuera positiva. Si la función es par, se traduce en el gráfico con una simetría en el eje y. Entonces lo que pasa antes de 0 es simétrico a lo que pasa después del 0. Tenemos un gráfico como ese. Desde menos a hasta a. Entonces, con todas las letras chicas que ustedes ya saben, la integral desde menos a hasta a es todo el área bajo la curva. Y ustedes saben que si lo que está a la derecha lo llamamos como área A mayúscula, si la mayúscula representa esa área, lo que está a la izquierda es lo mismo. Entonces ustedes geométricamente intuyen que todo el área, el doble del área es lo que está a la derecha del eje Y. Y eso se ve reflejado en esta igualdad. La integral desde menos a hasta a de la f es el doble de la integral desde 0 hasta a. De esta manera, el cálculo de una integral de menos a hasta a es calcular la integral desde 0 hasta a de la misma función y multiplicar por 2. Y normalmente a la derecha es más fácil. Ya sea, bueno, el esfuerzo para encontrar la primitiva, porque normalmente lo vamos a hacer por el segundo teorema fundamental de cálculo, es el mismo porque la función involucral es la misma, pero normalmente evaluar en 0 es más fácil que evaluar en algún otro número. Y eso hace que muchas veces uno se evita algunas confusiones con cambio de signo o cosas así. Así que en ese sentido es recomendable pasar una integral del estilo de la izquierda a la que está a la derecha para que el cálculo sea mucho más fácil. Y eso lo vamos a ver reflejado en un ejemplo. Así que esta igualdad simplifica bastante el cálculo digamos, en la parte final simplifica bastante el cálculo de la integral. La contraparte geométrica para la segunda, si la función es impar, bueno, voy a decir qué significa cada cosa, a alguien se le puede estar olvidando. Si la función es par, eso significa que f de menos x es igual a f de x. Para todo x en el intervalo de menos a hasta a. Que sea impar es lo mismo, pero con un signo menos en el lado derecho. Entonces ustedes conocen ejemplos de funciones pares, funciones impares, que de alguna forma se ajustan a los gráficos que estoy poniendo aquí. Ejemplo, digamos, en una gráfica de una función impar, lo que estoy colocando ahora. A ver que se vea un poco mejor aquí. Sí, por ahí está. Entonces, intuitivamente, si yo quiero calcular la integral desde menos a hasta el a, o sea, quiero considerar el área bajo la curva con todas las letras chicas que ustedes saben, pongamos por caso que hay algo positivo y acá está lo mismo con el signo cambiado. Y se deberían terminar cancelando. Y el teorema justamente establece eso. Que todo lo que está, digamos, desde menos a hasta 0 se cancela con todo lo que va desde el 0 hasta el a, y por lo tanto la integral completa es 0. Entonces, en una circunstancia como esa, ni siquiera hay necesidad de calcular la integral, de encontrar primitiva y todas esas cosas, porque
ustedes verifican que sea impar, que el dominio sea como lo estamos presentando ahora y el resultado es 0. Ni siquiera tienen que calcular. Y eso, para que vean un poco el alcance de lo que estoy diciendo ahora, les podría presentar alguna función que sea para nada trivial de integrar, o que definitivamente no se le puede encontrar una primitiva usando funciones elementales. Sin embargo, si ustedes verifican que es impar y un intervalo de ese tipo, ustedes van a decir sin calcularla que es 0. Bueno, tenemos la interpretación geométrica del resultado anterior, así que todo bien con eso. Y bueno, ¿cómo se demostraría un teorema de ese tipo? Como quise, para darle la tranquilidad a algún estudiante que quisiera saber cómo se demuestra eso. Se justifica por propiedades de la integral definida, en particular hay que separar en dos integrales usando el 0 y un cambio de variable. ¿Qué es lo que vamos a indicar a continuación? Lo vamos a escribir, a pesar de que está un poco señalado para el que le interese, lo vamos a indicar rápido. Del lado derecho vamos a escribir la integral desde menos a hasta fx de x, es la integral desde menos a hasta 0, más la integral desde 0 hasta a de la fx de x. No voy a realizar toda la demostración, solamente les voy a decir que por qué llegamos a lo que vamos a llegar. Sobre esa integral que estoy marcando, vamos a hacer una sustitución. Que va a ser, vamos a hacer letra t, mi nueva variable, como menos x. ¿Cuáles son los cambios? El de t va a ser menos de x. Cuando el x vale menos a, entonces el t vale a. Cuando x vale 0, el t vale 0. Así que si nosotros seguimos, vamos a tener la integral desde a hasta 0 de f de menos t menos de t. Ahí estamos usando el cambio de variable. Más la otra integral que queda igual. Desde 0 hasta fx de x. Otra propiedad de la integral es que me dice que puedo usar ese menos o ese factor menos 1 para cambiar el orden de integración. Me queda entonces la integral desde 0 hasta a de f de menos t dt, más la integral desde 0 hasta fx de x. De ahí en más, según sea el caso, función par o función impar, ustedes ajustan el f de menos t como f de t o como menos f de t según el caso, y con eso llegan a la respuesta. Entonces yo hice esos pasos para que quedara de forma explícita cuál es el cambio de variable que estamos utilizando. Y que estamos aprovechando el signo menos que apareció ahí para hacer el cambio del extremo de integración y todas esas cosas. Pero digamos, esta es la parte común a las dos. Y ahora el cómo termina la demostración, dependiendo del caso 1 o del caso 2. Ahora, sobre el teorema anterior, ¿qué pasaría si la función fuera solo integrable? Por ejemplo, hubiera alguna discontinuidad. Por lo menos gráficamente sigue siendo razonable lo que estamos pidiendo. El problema es que ya no podemos dar una justificación, no podríamos demostrar usando el método de sustitución. El método de sustitución exige que el cambio de variable sea por medio de una función continua. Y bueno, por lo menos la sustitución es con una función continua, es la misma sustitución, entonces sí, debería ser razonable lo que estamos pidiendo acá. O sea, debería seguir siendo válido incluso si la f es discontinua.
Vamos a un ejemplo, a ver cómo se usaría esto. Que es evaluar la integral definida desde menos 1 hasta 1 de una función polinomial. Y que la cuarta menos 4x cuadrado más 6. Entonces nosotros observamos que el intervalo es simétrico respecto del 0, así que se cumple esa parte, y que la función que estamos integrando es par. Si ustedes cambian el x por menos x, el x a la menos x a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta, y menos x al cuadrado lo mismo que x cuadrado. Esto no cambia, así que tenemos una función par en un intervalo como queremos. Por el teorema, entonces, vamos a integrar desde 0 hasta 1 y vamos a multiplicar por 2. Voy a limpiar todo lo que está anotado. Digamos, aquí como está escrito, pierde toda la gracia porque dan directamente de aquí el resultado. Y dar el resultado directo de ahí es como que no permite, digamos, apreciar cuánto se simplifican las cosas gracias a esto. Así que lo vamos a escribir un poco más explícito. La integral que estamos calculando, gracias a eso, es 2 veces la integral desde 0 hasta 1 de la función. Igual tengo que encontrar la primitiva. No me voy a salvar de eso. Dado que un polinomio tampoco es cosa difícil de calcular. Sobre 5 menos 4x cubo sobre 3 más 6x desde 0 hasta 1, 2. Abre paréntesis. Al reemplazar en el 1, me queda 1/5 menos 4 tercios más 6. Lo voy a hacer por una vez, menos el reemplazo en 0. Aquí es donde nos damos cuenta que esto es fácil. Al reemplazar en 0, todo se hace 0. Entonces simplemente tengo que sumar las fracciones que vengan de acá. Menos 15, y ustedes ya saben cómo se hace el resto de cosas, pero lo voy a hacer para que ustedes vean qué tan difícil es. 5 por 3 es 15, me queda 3, menos 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20, más 6 por 15 que es 90. 70 más 3 me queda 73 sobre 15, igual el resultado que aparece abajo. Sería útil comparar con lo que hubiera resultado sin usar el teorema. Así que lo vamos a hacer ahora. Misma primitiva. Y aquí vienen las cosas. Igual que antes, 1/5 menos 4 tercios más 6 menos lo que viene del menos 1, que sería menos 1/5 menos 4 tercios menos 6. Obviamente ustedes desarrollan de ahí, van a llegar al mismo resultado, pero tendrían que decidir entre sacarse ese signo menos y cambiar el signo de todo lo que está aquí, o realizar los cálculos dentro de cada paréntesis y después considerar eso. A lo que voy es que hay mayor riesgo acá abajo que ahí arriba. Arriba esencialmente lo único que hay que hacer es resolver el paréntesis primero y multiplicar el resultado final por 2. En cambio aquí hay que resolver igual ese paréntesis, hay que de alguna forma manejarse con lo que está aquí también, que trae muchos signos menos y a veces uno se confunde. Así que es para que ustedes puedan apreciar. El resultado igual va a ser el mismo, para que ustedes puedan realizar la comparación. Si quieren preguntar alguna cosa, todavía hay tiempo, así que pueden preguntar.
Parece que no hay más preguntas por ahora, así que sigamos. Ejemplo desarrollado aquí también. Si f es una función continua, los reales pruebe que la integral de a hasta b de f de menos x de x es igual a otra integral, está desde menos b hasta menos a de la f. Para el caso particular que está aquí, una función que asume valores positivos y con 0 menor que a menor que b, dar un bosquejo gráfico para interpretar geométricamente la igualdad. Eso no está aquí, entonces lo vamos a tener que graficar. La solución es usando el cambio de variable u igual menos x, similar a lo que comentamos antes. Entonces sabemos que el du es menos dx. Cambiamos los extremos de la integral. Si el u es a, o sea, quiere decir, si el x es a, en la nueva integral el u es menos a. Y lo mismo con el b. Si el x es b, en la nueva integral es menos b. El f de menos x queda como f de u. El de x queda como menos de u. También han sacado el factor menos 1 de ahí para dejarlo fuera de la integral. Y lo voy a usar para cambiar el sentido de integración. Entonces me queda desde menos b hasta menos a del fu de u. En caso que f sea no negativa y es 0 menor que a menor que b, bla, 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 etcétera, que es lo que voy a mostrar ahora, vamos a graficar. Lo que pasa abajo del eje X no importa porque la función toma valores positivos. Digamos desde A hasta B. Y por lo visto vamos a tener que mostrar también el menos A y el menos B. Entonces necesitamos el gráfico de la f original, igual f de x. Y el equivalente aquí sería algo así. Aquí en la figura quizá no quedó como muy igual, pero la idea es que ustedes entiendan que hay una simetría. Este es igual f de menos x. Hecho así se puede hacer porque si el x va entre menos b y menos a, el menos x está entre a y b y puedo evaluar en f, así que el gráfico me queda así. Está correcto. Y dada la simetría de estas dos funciones y por lo tanto de estas dos regiones, con respecto al eje y, deberían tener la misma área y por lo tanto las integrales son iguales. Y a la derecha tenemos la integral desde a hasta b de la f. Y acá tenemos la integral de menos b hasta menos a de la f de menos x. Vamos a ver si eso realmente era el que estamos pidiendo. Sí, hay que ajustar algunas cosas ahora. Lo que está diciendo es, bueno, gráficamente no es incorrecto, pero está presentando una situación distinta a la que yo quiero. A la izquierda tengo el gráfico de la f, desde menos a hasta menos b.
Si estamos haciendo las cosas bien, entonces deberíamos marcar aquí desde A hasta B. Ahí está. Entonces fíjense que aquí es donde yo cambio las cosas. A ver. Se ve raro, pero el X varía desde el A hasta el B para que el menos X varíe desde el menos A hasta el menos B. Y ahí tengo el gráfico del F de menos X. Aquí tengo igual que antes, igual F de X. Ahí está. Si a la derecha tengo el gráfico de la F con X variando desde el A hasta B, a la derecha tengo Y igual F de menos X con el X variando desde el menos A hasta el menos B. Pero esa integral, para complicar un poco más las cosas, me lee el área de derecha a izquierda. Que sería igual a la otra. Como un enredo ahí con lo que estamos haciendo. Vamos a ver si lo entendimos bien. A la izquierda tengo el gráfico de la F, X entre A y B. A la derecha, con X entre A y B, tengo el gráfico de Y igual F de menos X. Esto me lo lee de derecha a izquierda, para ponerle más complicación a la cosa. Que es como tomar la F desde el menos B hasta el menos A. Esta página, que es la última, la vamos a dejar como ejercicio, tal como ustedes bien saben, para el trabajo individual de ustedes. O digamos, al principio que, digamos, ustedes intentan resolver el problema, si tienen alguna duda sobre esto, después consultan entre ustedes o consultan con el profesor. Vamos, ¿de qué son los ejercicios? Un tanque de almacenamiento de gasolina se rompe en tiempo t igual 0 y la gasolina se fuga del tanque en una proporción de litros de R de T litros por minuto con esa función. Tengo la impresión que hay algo quizás no muy bien escrito acá, probablemente era el 100 por E elevado a menos 0,1 T. Hay que mirar bien qué se trata de eso. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta clase va a contar para el control? No, porque esta es sobre los contenidos de la tercera semana y el control era hasta la clase de ejercicios de ayer. Ah, ya, muchas gracias. Volviendo al ejercicio, tenemos una situación. Un tanque de almacenamiento se rompe en T igual 0 y la gasolina se fuga. Aquí tenemos la razón en la cual se va perdiendo la gasolina. Es la rapidez con la cual cae. Entonces tenemos que ver cuánta gasolina se escapa durante la primera hora. Justificar. O sea, a partir de la rapidez, encontrar cuánto se perdió en total durante la primera hora. Seguramente lo van a escribir como una integral y después lo van a calcular. Ejercicio. El primero está relacionado con lo que comentamos ahora último. Calcular una integral de menos a hasta a de la tangente sobre 1 más x cuadrado más x cuarto. Para tranquilidad de todos, esa expresión que está en el denominador nunca se hace cero, ni se acerca tampoco más allá de cierta cantidad, y por lo tanto tenemos una función continua en todo el intervalo. Entonces ya les he dado una pista sobre cómo lo pueden encontrar. ¿Qué puedes señalar respecto de evaluar una integral en como esta, si el dominio no es simétrico respecto al origen? O sea, ahí realmente tienen que involucrarse con encontrar una primitiva de esa función, ahí van a apreciar la dificultad de los problemas. Y segundo, evaluar o encontrar o calcular las integrales.
de 0 hasta pi medio, raíz de 1 más coseno de x. La otra es de 0 hasta pi medio, raíz de 1 más seno de x. Y la última desde e hasta e elevado a 4 del de x sobre x por raíz del logaritmo natural de x. Entonces, me imagino las dos primeras son para hacer algún trabajo con funciones trigonométricas antes de buscar alguna sustitución. Y derechamente el último es sustituir adecuadamente. Bien, eso cierra la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima ocasión.